Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos nuevamente a este canal, su canal Adventista Historicista. En esta ocasión vamos a desarrollar una temática de investigación que nos llevará a comprender la historia y los pasos que se tomaron para la transformación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el cambio de nuestras doctrinas, hasta ver el desarrollo completo y en su total dimensión de la apostasía omega, que nos tiene asombrados al ver la situación espiritual de nuestra iglesia y de nuestros hermanos. Vamos hoy a conocer a dos personajes que tuvieron una gran importancia en la transformación de la iglesia. Un personaje de ellos es externo, llamado Walter Martin, y el otro es un enemigo interno, llamado Leroy Froome. Estos dos personajes se unieron en 1954 o 1955 a realizar un cuestionario de preguntas y respuestas que los evangélicos hacían a los adventistas y que dio como origen a este libro que se llama Preguntas y Respuestas, o Los Adventistas Responden a Preguntas y Respuestas. ¿Quién hace las preguntas? Walter Martin. ¿Y quién las responde? Leroy Froome y su séquito. Vamos a comprender en esta tarde que tanto Walter Martin como Leroy Froome fueron jesuitas infiltrados tanto en el adventismo como en el mundo bautista. Y también para ello vamos a hacer uso de la revista Cortinas de Humo, de Jack Schick y Alberto Rivera. También vamos a pedirle a la mensajera y profeta de Dios, Elena G. de White, que nos explique el cambio que ella profetizó a través de la visión de los jesuitas ingresando a la iglesia adventista, o la transformación de la iglesia adventista en una iglesia católica jesuítica, y también en Mensajes Selectos tomo 1, donde nos relata la aparición de la apostasía alfa y su desarrollo completo en la apostasía omega, y finalmente en la transformación de la iglesia adventista en una nueva religión al cambiarse nuestras doctrinas. Así que, hermanos, bienvenidos a este canal. Si les gusta este trabajo, por favor compártalo y apóyame con un like. Vamos a comenzar entonces este trabajo y vamos a hacerlo leyendo la visión de Elena G. de White referente a los jesuitas y a la infiltración dentro de la iglesia adventista. Entonces vamos a leer Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 577 y 578 en la versión en inglés. Dice así la palabra. Esa noche soñé que yo estaba en Battle Creek mirando hacia el lado de afuera de la ventana de la puerta y vi una compañía marchando hacia la casa de dos en dos. Parecían severos y decididos. Yo los conocía bien y me volví a abrir la puerta del salón para recibirlos. Pero pensé que debería mirar nuevamente. La escena había cambiado. La compañía ahora presentaba la apariencia de una procesión católica. Uno sostiene en su mano una cruz, otro una caña. Y cuando se acercaron, el que estaba cargando una caña hizo un círculo alrededor de la casa, diciendo 3 veces, esta casa está proscrita, esta casa está proscrita, esta casa está proscrita. Los bienes deben confiscarse. Ellos han hablado contra nuestra santa orden. El terror se apoderó de mí y corrí atravesando la casa, saliendo por la puerta norte, y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía, pero no me atrevía a hablarles una palabra a ellos por temor a ser traicionada. Yo intenté buscar un lugar retirado donde pudiese llorar sin encontrar ojos ávidos e inquisitivos donde quiera me volviese. Frecuentemente repetía, si tan solo pudiera entender esto, si ellos me dijesen lo que he dicho o lo que he hecho. Yo lloré mucho cuando vi nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad hacia mí en las miradas de los que estaban a mi alrededor, y me fijé
en los semblantes de varios de quienes yo pensaba que me hablarían y me confortarían si no temiesen ser observados por otros. Hice un intento de escapar de la multitud, pero al notar que me estaban vigilando, oculté mis intenciones. Comencé a llorar en voz alta diciendo: si me dijeran tan solo lo que he hecho o lo que he dicho. Mi marido, que estaba durmiendo en una cama en el mismo cuarto, me oyó llorar en voz alta y me despertó. Mi almohada estaba mojada con las lágrimas y una triste depresión de espíritu estaba sobre mí. Hemos leído Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 577 y 578 en la versión inglesa. Muchos hoy se ríen y se burlan del hecho de que nosotros decimos que la Iglesia Adventista está infiltrada por jesuitas. Y vemos cómo esta profecía se ha cumplido al pie de la letra. Muchos también, dentro del adventismo y en el mundo evangélico, se ríen de que confesamos que Elena G. de White fue profeta de Dios. Y vemos que sus palabras tienen completo cumplimiento en nuestros días. Al ver la situación en la que la Iglesia Adventista se ha tornado y ver cómo la Iglesia se niega a predicar el Evangelio eterno del mensaje de los tres ángeles que Dios nos ha delegado como pueblo. Vemos a pastores como Alejandro Bullón haciendo el ridículo vestido como rockero y motociclista. Y eso es lo que Cristo no nos ha mandado a hacer, a unirnos con el mundo y a utilizar las modas del mundo y las diversiones del mundo. Eso demuestra que la Iglesia Adventista se ha transformado en Babilonia y el mensaje del cuarto ángel nos invita a salir de en medio de ella para no recibir las plagas y el castigo de su pecado y apostasía. Vamos a leer ahora las citas de Elena G. de White tomadas del libro Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 237, 238 y 239, que nos hablan de la apostasía alfa y la apostasía omega, y también del cambio de nuestras doctrinas, y finalmente con ello, el cambio de nuestra religión. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que el omega seguiría un poco después y temblé por nuestro pueblo. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios, en su sabiduría, ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 237, 238 y 239.
como vemos al leer estos párrafos, Elena G. de White nos advierte en relación a la apostasía alfa y el desarrollo de ella y su finalización con la apostasía omega, que es el desarrollo de la apostasía alfa. Y nos decía que esta apostasía omega le hacía temblar y preocuparse en gran manera por el pueblo de Dios, por la iglesia adventista. De manera que la apostasía omega es terrible y va a llevar a la perdición a la totalidad de la iglesia. ¿Y en qué consiste esta apostasía? Esta apostasía omega. Elena G. de White lo advierte: en el cambio de nuestras doctrinas o el abandono de nuestras doctrinas y en el considerar que la luz que fue dada a los pioneros en los primeros 50 años de la iglesia adventista entre 1844 a 1888 era un error, y que se iba a introducir un sistema de filosofía intelectual, la teología. Todo eso compone la apostasía omega dentro de la iglesia adventista. Es decir, la teología que llevaría a cambiar nuestras doctrinas y con ello el cambio de nuestra religión y considerar la luz que Dios le dio a los pioneros y a Elena G. de White en los primeros 50 años de la iglesia adventista como error. Eso es la apostasía finalmente omega. Muy bien, hermanos, una vez que les he compartido la cita de Elena G. de White de Mensajes Selectos tomo 1 referente a la apostasía omega y al cambio de nuestras doctrinas y con ello al cambio de nuestra religión, vamos a pasar ahora a leer el libro Preguntas y Respuestas, donde la organización adventista nos va a explicar cómo se realizaron los cambios de la doctrina de nuestra iglesia, cumpliendo las profecías de Elena G. de White que hemos leído, y en qué consistió y quién participó en dichas reuniones entre los adventistas y los evangélicos. Así que permitamos que la iglesia adventista misma, a través de este libro, Preguntas y Respuestas, nos diga cómo se formó la nueva iglesia adventista, la Iglesia Católica Adventista del Séptimo Día, una iglesia jesuita, que ya no predica el mensaje de los tres ángeles, sino la esperanza del Papa Francisco. Dice aquí la introducción del libro: es fácil que Preguntas sobre Doctrina se merezca el título de ser el libro más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. Libro publicado para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador. Su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongada para las facciones adventistas que cristalizaron en torno a él. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia adventista en su dirigencia tomó la decisión de unirse con los evangélicos, pero esa decisión llevó adelante una división dentro de la iglesia con los grupos que no aceptaron esa invitación a unirse en ecumenismo con Babilonia, con las iglesias caídas, o, en su defecto, con la imagen de la bestia. Y así comienza la transformación de la iglesia adventista remanente en una ramera, apóstata, y en la conformación de la imagen de la bestia, ser parte de las hijas. Perspectiva histórica. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Es el resultado publicado de una serie de reuniones mantenidas entre ciertos portavoces adventistas y algunos dirigentes protestantes entre los años 1955 y 1956. Los orígenes de aquellas reuniones se remontan a una carta que T.E. Unruh, presidente de la Asociación Oriental de Pensilvania,
le escribió al doctor Donald Gray Barnhouse, editor de la revista evangélica Eternity y dirigente destacadísimo del ala conservadora del protestantismo estadounidense, lo que la Biblia le llama la bestia de dos cuernos, pero que habla como dragón. Con ellos nos estábamos uniendo en 1955 y 1956. Y es por eso que ustedes ven los resultados funestos en la actualidad dentro de la Iglesia Adventista. Repito, los orígenes de aquellas reuniones se remontan a una carta que T.E. Unruh, presidente de la Asociación Oriental de Pensilvania, le escribió al doctor Donald Green Barnhouse, editor de la revista Eternity y dirigente destacadísimo del ala conservadora del protestantismo estadounidense, en la que lo elogiaba por sus sermones radiofónicos sobre la justificación por la fe basados en el libro de Romanos. Un adventista del séptimo día felicitando a un evangélico por la doctrina que éste predicaba sobre la justificación por la fe. Y nosotros sabemos que los evangélicos predican gracia barata, una justificación por la fe sin la ley de Dios y sin el sábado. Por lo tanto, es una falsa justificación por la fe. Pero el pastor Unruh lo felicitó por tan destacada labor de predicación sobre la justificación por la fe. Entonces vemos cómo los adventistas comenzaron a acercarse a los protestantes estadounidenses que, según la profecía de Apocalipsis, están simbolizados como la bestia que sube de la tierra, que tiene dos cuernos de cordero, pero habla como dragón. Vemos entonces que la misma iglesia adventista ha aceptado que ha ido en contra de la profecía de Apocalipsis y en contra de la revelación de Jesucristo, y es más, y peor aún, en contra del Espíritu Santo que nos ha revelado dichas verdades por orden de Jesucristo y del Padre. Así que no sacamos nada como adventistas defender una teoría llamada Trinidad para hacer creer que estamos defendiendo al Espíritu Santo, cuando en realidad lo estamos rechazando a través del rechazamiento de las profecías del mensaje de los tres ángeles, de Apocalipsis y del resto de la Biblia y los profetas. No seamos hipócritas. Dice luego, Barnhouse contestó muy asombrado de que un pastor adventista lo elogiase por su predicación sobre la justificación por la fe, puesto que, en su opinión, era un hecho perfectamente conocido que los adventistas del séptimo día creían en la justificación por las obras. Añadió que conocía desde joven a los adventistas y sus enseñanzas, y que, en su opinión, los puntos de vista que ellos mantenían en cuanto a la naturaleza y la obra de Cristo eran satánicos y peligrosos. Porque los pioneros Ellen G. White y los primeros adventistas, como ahora, creemos que la naturaleza que Cristo tomó para venir a la tierra y salvar al hombre es, como lo dice la Escritura, una naturaleza caída, la naturaleza de los hijos de Abraham. Pero los evangélicos y los católicos, y ahora los adventistas corporativos, creen que Jesús tomó la naturaleza prelapsaria o antes del pecado de Adán. Y es por ello que los adventistas corporativos se han unido en el espíritu del anticristo, que iba a negar que Jesucristo había venido en carne, según 1 de Juan capítulo 4, y según Romanos capítulo 8, verso 3, esa carne que Cristo iba a venir era carne en semejanza de pecado, o carne semejante a pecado. Entonces Jesús iba a venir en naturaleza caída. Y eso para mostrarnos a nosotros cómo vencer el pecado y librarnos del pecado. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero los evangélicos y los católicos no creen que podemos guardar los mandamientos y no creen que podemos vencer el pecado. Y es por eso que ellos también tienen la doctrina de que Jesús tomó
una naturaleza antes del pecado, pues ellos tienen la doctrina calvinista y católica de que por nacer ser humano, tú pecas. Y eso es porque tienen errado el concepto de lo que es pecado. Y según la Biblia, pecado es infracción de la ley. Así que para pecar hay que tener conocimiento de la ley y saber lo que es bueno y malo. Pero un niño no sabe lo que es bueno y malo. De hecho, un niño no peca porque no conoce el bien y el mal. Y por eso Jesús nos dice y nos invita a ser como niños, en esa pulcritud y en esa limpieza de conciencia que un niño tiene. Entonces, Cristo tomó la naturaleza caída para ayudarnos a vencer a nosotros en nuestra propia naturaleza y enseñarnos a guardar sus mandamientos. Por eso Jesús es para nosotros, tanto para ti como para mí, un ejemplo de vida. Pero los evangélicos dicen que esta creencia que nosotros tenemos de que Jesús tomó la naturaleza caída es satánica. Y eso es porque ellos creen que al tomar la naturaleza humana o al nacer humano, uno es pecador. Y eso demuestra que Barnhouse, que Walter Martin y que los evangélicos y los católicos son anticristianos. Bien interesante es que les comente que hace unos meses me encontré con un anciano adventista y maestro de escuela sabática y también a un adventista de sostén propio, acá en Perú, que profesaban la creencia del pecado original. Eso demuestra que el catolicismo y el jesuitismo ha ingresado fuertemente en las doctrinas adventistas y que éstas han trastocado la mente de nuestros hermanos, volviéndolos católicos y dejando de ser adventistas. Continuemos con la lectura entonces del libro Preguntas y Respuestas para conocer los cambios de la Iglesia Adventista entre 1955 y 1956. Dice, reitero el párrafo anterior, añadió que conocía desde joven a los adventistas y sus enseñanzas y que, en su opinión, los puntos de vista que ellos mantenían en cuanto a la naturaleza y la obra de Cristo eran satánicos y peligrosos. Concluyó invitando a este curioso adventista a comer con él. Aunque aquella invitación a comer nunca se materializó, los dos caballeros sí que se intercambiaron cartas hasta junio de 1950, cuando Barnhouse publicó en la revista Eternity una reseña mordaz del Camino a Cristo, tildando a Elena G. de White de fundadora de una secta y denunciando el libro por ser falso en todos sus extremos. Unruh le había dado el libro como algo con lo que podían debatir. Sin embargo, tras la enconada reseña de Barnhouse, Unruh escribe que no vi sentido alguno en continuar la correspondencia. Tiempo más tarde, en 1954, Barnhouse encargó a un joven erudito evangélico llamado Walter Martin que escribiese un libro sobre los adventistas del séptimo día. Martin trabajaba en la plantilla de la revista Eternity como editor consultor experto en sectas y ya había publicado su libro Jehová of the Watchtower, Jehová de la Atalaya, referente a los testigos de Jehová, en 1953 y casi había terminado un manuscrito que se publicaría más tarde con el título The Rise of the Cults, el auge de las sectas. Vamos ahora a comprender quién fue Walter Martin según las palabras y el testimonio que nos dio Alberto Rivera y Jack Schick en la revista evangélica Cortinas de Humo. Acompáñenme entonces. ¿Quién fue Walter Martin según Alberto Rivera? Vamos a revisar Cortinas de Humo. Acompáñenme entonces en la lectura de esta revista en los párrafos referentes a Walter Martin y el testimonio que da Jack Schick y Alberto Rivera en la revista Cortinas de Humo de él. Vamos entonces a leer Cortinas de Humo en los siguientes párrafos. Esta es una copia de la última certificación oficial que le entregaron a Alberto Rivera justo antes que saliera de España en 1957. Dice Alberto Rivera:
¿Debo atacar al Vaticano? Pregunté. Dios dijo, sí. Entonces publicamos la revista Alberto. Y en mi corazón tenía la esperanza de que Walter Martin me apoyara. Una pregunta quedó grabada en mi mente. ¿Por qué Walter Martin no hizo sonar la alarma? Era el gran experto en sectas, especialmente porque conocía la historia de la Inquisición. Sin embargo, se mantuvo callado. ¿Por qué Walter Martin defiende ese sistema diabólico llamándolo Iglesia Cristiana? Él es un genio. Conoce la historia de la Iglesia Católica. Sin embargo, defiende a la ramera del Apocalipsis. Yo solía orar por él, pero ya no lo hago. Dios me dijo que no lo hiciera. La Biblia dice que busquemos a Dios en oración. Constantemente recibimos cartas con testimonios de católicos romanos que han sido salvados por medio de nuestra literatura. Sin embargo, hay cristianos sentados con los brazos cruzados, relata Alberto Rivera. Los campos están blancos para la ciega y la gente que nos rodea está yendo a la perdición, aunque él dice infierno. Cada vez que él diga infierno, yo lo voy a traducir por perdición. Hay 60 millones de católicos romanos a quienes debemos alcanzar con el mensaje de salvación y nadie quiere evangelizar. Algunos creyentes temen tanto lo que otros puedan pensar de ellos que prefieren permanecer sentados y mirar cómo la gente se va a la perdición, en vez de correr el riesgo de ofenderlos hablándoles de Cristo. Quedé sorprendido cuando Chic Publications recibió críticas por lo que estábamos haciendo. Todo provenía del mismo grupo. Parecía haber una conexión entre las personas que hacían la propaganda de que Alberto era un fraude. Gary Metz publicó su artículo en Cornerstone, Christianity Today y Our Sunday Visitor, un periódico católico. Brian Onken, el asesor de investigaciones de Walter Martin, escribió un artículo difamándonos y defendiendo a la madre de las sectas. Lo mismo ha hecho Bill Jackson en San José y Bart Brewer en San Diego. Supuestamente ambos dirigen instituciones que ministran a católicos. Sin embargo, van a las iglesias tratando de destruir nuestra credibilidad. ¿Por qué?, pregunta Alberto Rivera. ¿No le parece un poco sospechoso? ¿Habla Walter Martin en nombre del cuerpo de Cristo? No, solo la palabra de Dios lo hace. Sin embargo, este señor, Walter Martin, se para en su pedestal, dice Alberto Rivera, con las manos llenas de basura denigrante provista por el Vaticano y las fuentes procatólicas y la arroja contra Alberto Rivera para destruir su reputación. El doctor Rivera afirma que tiene copias del material original que el Vaticano y los superiores jesuitas de España le enviaron a Walter Martin. Pero, como notará, Martin no ha atacado el mensaje del doctor Rivera de que el Vaticano es la ramera del Apocalipsis. Solo ataca al doctor Rivera. Aún así, ¿está Walter Martin libre de pecado? ¿Qué hay del pasado de Walter Martin? También su reputación podría ser destruida con calumnias, como la de cualquier otra persona. ¿Desacreditaría eso toda la información que da acerca del mormonismo y de los testigos de Jehová? No, Dios nos usa a pesar de lo que somos, dice Alberto Rivera. Sigue diciendo Alberto Rivera. Martin nunca menciona al catolicismo romano como secta y nunca les dice a los católicos romanos que salgan de ese sistema antibíblico, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Vamos ahora a la página 22 del libro Cortinas de Humo. Dice así: Harold Bredesen, un prominente líder ecuménico, estaba hablando con Walter Martin. Bredesen, dirigiéndose a la cámara, dijo más o menos lo siguiente: Walter Martin, al no atacar al movimiento carismático, fue uno de los que ayudó para que fuera aceptado por las denominaciones. Lo que está diciendo Bredesen es que una fracción de la Iglesia Católica, que se llaman los carismáticos, infiltraron hace más o menos 20 años a las distintas iglesias evangélicas. Puntualmente comenzaron por la iglesia pentecostal y formaron iglesias pentecostales carismáticas. Y estas iglesias carismáticas son las que inventaron la carne santa, o las que ingresaron la idea de la carne santa dentro de los evangélicos, y el hablar en lenguas, tirarse al suelo y hacer todo ese espectáculo espiritista que conocemos dentro de las iglesias pentecostales puntualmente y que se ha extendido al resto de las iglesias evangélicas. Todo esto proviene de Roma y del movimiento carismático al cual pertenecía el Papa Juan XXIII, Papa que gobernó la Iglesia Católica entre la década de 1950 y 1960. Repito lo que decía Bredesen sobre Walter Martin. Walter Martin, al no atacar al movimiento carismático, fue uno de los que ayudó para que fuera aceptado por las denominaciones evangélicas. Walter Martin inclinó la cabeza y sonrió. A los carismáticos católicos romanos, él los llama hermanos y hermanas en Cristo. Esas personas aún van a misa y adoran al Jesús galleta o a la ostra, como Dios Todopoderoso. ¿Ve usted el peligro?, pregunta Alberto Rivera. Parece que hemos sido traicionados. En 2 de Timoteo 4:14, el apóstol Pablo dijo: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. He visto el tremendo daño espiritual que Walter Martin ha causado desacreditando los libros nuestros que denuncian a la ramera del Apocalipsis, y los amados católicos romanos que confían en Walter Martin de todo corazón han permanecido en ese sistema porque él, Walter Martin, no les ha dicho que salgan de él. Los seguidores de Walter Martin no creen que sea necesario evangelizar al pueblo católico. Ellos miran con desprecio nuestro material evangelístico. Como Pablo, digo, con todo el dolor de mi corazón, que el Señor le pague a Walter Martin conforme a sus hechos. Finalmente dice Alberto Rivera: la Biblia dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Piensa en esto. Podría ser otra cortina de humo para hacer creer a los cristianos que la ramera del Apocalipsis es realmente un grupo cristiano. Jesucristo dijo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. ¿Les dice Walter Martin que salgan de ella? Dice Alberto Rivera: que yo sepa, no. ¿A quién seguirá? ¿Usted? Entonces, gracias al pastor y ex jesuita Alberto Rivera, hemos podido comprender quién fue Walter Martin. Sin duda, un jesuita infiltrado dentro del mundo protestante para llevar a los evangélicos de vuelta a Roma. Y este infiltrado jesuita participó en las reuniones con los adventistas que llevaron finalmente a los cambios de doctrinas dentro de nuestra iglesia a través del liderazgo de Leroy Froom, que ahora vamos a pasar a conocer. Vamos a continuar leyendo entonces el libro Preguntas y Respuestas que tengo acá abajito, en las páginas que quedaron pendientes, que nos van a hablar ahora sobre las reuniones de Walter Martin y Leroy Froom.
En la primavera de 1955, Martin, que había leído la correspondencia entre Unruh y Barnhouse, se puso en contacto con Unruh y solicitó una entrevista cara a cara con adventistas del séptimo día representativos. A diferencia de muchos que escribían contra los adventistas en aquellos días, Walter Martin declaró que quería acceso directo a adventistas en puestos de autoridad y a la biografía adventista con el fin de poder tratar a los adventistas de forma ecuánime. Unruh se puso en contacto con ciertos dirigentes adventistas de la sede de Washington, D.C. y se planificó un encuentro con Walter Martin. Como consecuencia de esto, en marzo de 1955 comenzó una serie de encuentros entre Leroy E. Frum, director de la Asociación Ministerial de la Asociación General de los Adventistas de 1941 a 1950, y W. E. Read, secretario de campo de la Asociación General de la Iglesia Adventista, y Walter Martin y George R. Cannon, catedrático de teología en el Nyack Missionary College de Nueva York. Más tarde, R. A. Anderson, que trabajaba entonces de director de la Asociación Ministerial de la Asociación General de los Adventistas, y Barnhouse se implicaron en los diálogos. Al principio, comenta Barnhouse, los dos grupos se contemplaban con gran recelo mutuo. Sin embargo, Walter Martin, que había leído una enorme cantidad de bibliografía adventista, puso delante de los ponentes adventistas una serie de aproximadamente 40 preguntas referentes a sus posiciones teológicas. Según fueron pormenorizando las preguntas y las respuestas adventistas a lo largo de una serie de reuniones, las dos partes se sintieron más distendidas y empezaron a desarrollar un genuino respeto mutuo. Lo que más inquietud causaba a Walter Martin eran 4 ideas muy difundidas respecto de las creencias adventistas. Primero, que la expiación de Cristo no se completó en la cruz. 2, que la salvación es el resultado de la gracia más las obras de la ley. 3, que el Señor Jesucristo era un ser creado, según Walter Martin, que no existía desde toda la eternidad. 4, que participó de la naturaleza caída pecaminosa del hombre en la encarnación. Había otras cuestiones, por supuesto, pero aquellas 4, ¿cuáles? Las reitero: que la expiación de Cristo no se completó en la cruz. 2, que la salvación es el resultado de la gracia más las obras de la ley. 3, que el Señor Jesucristo era un ser creado que no existía desde toda la eternidad, porque no éramos trinitarios y no creíamos en la coeternidad del Padre y del Hijo, como creen los trinitarios. 4, que participó de la naturaleza caída pecaminosa del hombre en la encarnación. Había otras cuestiones, por supuesto, pero aquellas 4 resultaban cruciales, puesto que los evangélicos no podían considerar que los adventistas fuesen cristianos auténticos a menos que fuesen ortodoxos en ellas. ¿Quién no está exigiendo ortodoxia? La ramera y sus hijas. Babilonia. Y los adventistas accedieron a arrodillarse ante Babilonia. En consecuencia, los dirigentes adventistas pusieron gran empeño en explicar sus creencias concernientes a aquellos 4 asuntos. No tuvieron mucho problema para demostrar que los adventistas creían en la salvación solamente por gracia, ni en que la denominación hubiese llegado a creer tanto en la Trinidad como en que Cristo hubiese sido uno con Dios desde el comienzo de la eternidad. Por otra parte, sí que habían tenido que retirar de circulación
algunos libros que pretendían que la observancia del sábado era fundamental para la salvación. Vemos cómo comenzaron entonces a eliminar nuestras doctrinas y a rebajar el sábado y a quitar la idea de que es importante para nuestra salvación el guardar el sábado. Permítaseme insistir en que, como demuestran las notas del texto, no captaban, dicen ellos, plenamente la extensión del semiarianismo, es decir, la idea de que Cristo no fuese plenamente Dios desde la eternidad, y del antitrinitarismo de los primeros tiempos del adventismo. Se vio que los otros dos asuntos eran más problemáticos para los dirigentes adventistas. Una expiación completada en la cruz era problemática porque los adventistas tendían a referirse a la expiación en términos del día antitípico de la expiación, o el juicio investigador, o el Yom Kippur. No puede haber una finalización de la gracia y de la salvación del hombre solamente en la cruz del Calvario, porque eso sería ir en contra del santuario. Entonces los evangélicos y católicos no creen en la doctrina evangélica del santuario, y ellos piensan que la salvación terminó con la muerte de cruz en el Calvario. Sería como pensar que el judío era salvo solamente por matar un cordero y no había necesidad de todo lo referente al lugar santo y al lugar santísimo. Se vio que los otros dos asuntos eran más problemáticos para los dirigentes adventistas. Una expiación completada en la cruz era problemática porque los adventistas tendían a referirse a la expiación en términos del día antitípico de la expiación, que creían que había empezado en 1844. Fromm y sus colegas resolvieron la confusión entre el empleo de la palabra expiación por parte de los evangélicos y la terminología adventista, hablando de la expiación lograda en la cruz y la expiación que entonces estaba siendo aplicada en el santuario celestial. De esa manera, Cristo había hecho un sacrificio completo de expiación en la cruz y desarrollaba los frutos de esa expiación en su ministerio celestial. Los ponentes adventistas se creían en terreno firme al hacer ese retoque porque Elena G. de White había usado la palabra expiación en forma similar. El asunto más problemático con el que tuvieron que lidiar los adventistas fue la naturaleza humana de Cristo. El tema era problemático porque los evangélicos calvinistas con los que trataban creían que si Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa, entonces necesariamente tuvo que ser un pecador, porque ellos creen en la doctrina del pecado original, de que uno por nacer ser humano ya es pecador. Y si fue un pecador, según los evangélicos y católicos, entonces no podría ser un salvador. Aquello era un auténtico problema para los ponentes adventistas, puesto que en una encuesta realizada recientemente a varios dirigentes adventistas, el propio Leroy Fromm había descubierto que casi todos ellos creían que Cristo tuvo nuestra naturaleza pecaminosa. Aparte de eso, la edición de 1950 del libro Drama of the Age, el drama de las edades, escrito por W. H. Branson, expresidente de la Asociación General, afirmaba abiertamente que en la encarnación Cristo tomó sobre sí la carne pecaminosa y que había aceptado la naturaleza pecaminosa del hombre. Branson había corregido esas afirmaciones en la edición de 1953 de su libro, pero tales expresiones y otras con ellas seguían siendo de fácil acceso para cualquiera. No viendo forma de soslayar el problema, parece que Leroy Fromm y sus colegas fueron menos que transparentes en cuanto a la posición de la denominación sobre el tema desde mediados de la década de 1890. Según Barnhouse, los dirigentes adventistas les habían dicho a él y a Walter Martin que la mayoría de la denominación siempre ha
mantenido que la naturaleza humana de Cristo fue inmaculada, santa y perfecta, a pesar del hecho de que algunos de nuestros autores hayan publicado libros ocasionalmente con puntos de vista contrarios, completamente repugnantes a la Iglesia en su conjunto. Le explicaron además al señor Walter Martin que había entre sus filas algunos miembros de su sector radical, exactamente igual que hay irresponsables exaltados similares en cualquier terreno del cristianismo ultraconservador. Vamos a dejar hasta aquí la lectura del libro Preguntas y Respuestas. Hemos comprendido cómo se realizaron las reuniones entre los evangélicos liderados por Walter Martin y los adventistas liderados por Leroy Froom. En ambos casos, entendemos que tanto Walter Martin como Leroy Froom eran jesuitas infiltrados en la iglesia bautista y en la iglesia adventista respectivamente. Y estas personas trabajaron para destruir el protestantismo y el adventismo desde adentro y llevar a los protestantes y a los adventistas de vuelta a Roma. Para finalizar, vamos a leer una breve reseña referente a quién fue Leroy Froom y cuáles fueron sus ideas que introdujo dentro de la iglesia adventista y cómo desarrolló el engaño para manipular los textos del Ellen G. White, torcerlos y sacarlos de contexto para hacer creer al mundo adventista de que Ellen G. White era trinitaria y así poder congraciarse con la ramera y con sus hijas y devolver a la iglesia adventista hacia Babilonia y al ecumenismo que hoy tú y yo podemos observar asombradamente. Vamos entonces a comprender lo referente a quién fue Leroy Froom y su obra nefasta dentro de la iglesia adventista como un jesuita infiltrado. Hablando del intento de remover el nombre adventista del séptimo día del Centinela americano en 1890 para hacer la revista popular con otras denominaciones, Ellen G. White declaró: esta póliza es el primer paso en una sucesión de pasos equivocados. Esto está tomado de Consejos para Escritores y Editores, página 96. En el contexto de este testimonio, Ellen G. White hablaba de los pasos equivocados que la hermandad adventista y sus líderes estaban tomando en el camino hacia las concesiones ecuménicas. Sin embargo, en 1890, la profeta viviente estaba presente y este primer paso hacia el ecumenismo fue prevenido. Pero al morir Ellen G. White y así sucesivamente los últimos pioneros, comenzó el proceso de transformación de la iglesia adventista a manos de Leroy Froom y de Walter Martin. En 1926, el primer paso equivocado hacia las concesiones ecuménicas fue en realidad tomado por la Conferencia General, votando que nosotros reconocemos cada agencia que levanta a Cristo ante el hombre como una parte del plan divino para la evangelización del mundo y sostenemos, declaraban ellos en aquel entonces, en alta estima a los hombres y mujeres cristianos en otras comuniones, quienes están envueltos en ganar almas para Cristo. Relación a otras sociedades, Comité Ejecutivo de la Conferencia General, 1926. En 1928, un segundo paso equivocado se tomó hacia el ecumenismo, y esta fue la aceptación de una nueva Biblia, la versión revisada americana, sobre la versión autorizada del Rey Santiago o King James, utilizada hasta entonces por los adventistas del séptimo día y puntualmente por Ellen G. White y los pioneros. Ver artículo Wilkinson, Benjamin George, Enciclopedia Adventista del Séptimo Día, edición revisada de 1976
página 1609. En la sesión de la Conferencia General en 1930, el comité tomó un tercer paso equivocado, en una sucesión de pasos equivocados hacia el ecumenismo. En la sesión de la Conferencia General en 1930, el comité tomó un tercer paso equivocado en una sucesión de pasos equivocados hacia el ecumenismo, al votar para publicar un manual de iglesia y una nueva declaración de creencias fundamentales oficiales. Pasemos ahora a revisar un testimonio personal que da Leroy Froom de su experiencia dentro de las investigaciones sobre el Espíritu Santo que la Organización Adventista le solicitó por allá por 1926 a 1928. Dice así Leroy Froom en un extracto tomado de el libro Movement of Destiny o Movimiento del Destino, página 322. Dice Froom: permítame hacer una confesión franca. Cuando allá por 1926 y 1928, nuestros líderes me pidieron que diera una serie de estudios sobre el Espíritu Santo, cubriendo los institutos ministeriales de la Unión Norteamericana en 1928. Descubrí que, aparte de las pistas invaluables que se encuentran en el espíritu de profecía, no había prácticamente nada en nuestra literatura que estableciera una exposición bíblica sólida en este tremendo campo de estudio. No había libros previos sobre esta cuestión en nuestra literatura. Me vi obligado a buscar una veintena de libros valiosos escritos por hombres ajenos a nuestra fe, los mencionados anteriormente. Quiere decir que Leroy Froom, para hacer sus estudios sobre el Espíritu Santo, no acudió a los pioneros, no acudió a los grandes escritores del comienzo del adventismo, sino que manipuló textos fuera de contexto de Ellen G. White, ambiguos, y utilizó a escritores fuera del adventismo, es decir, escritores de Babilonia, para sustentar su creencia en la Trinidad. Reitero, descubrí que aparte de las pistas invaluables que se encuentran en el espíritu de profecía, no había prácticamente nada en nuestra literatura que estableciera una exposición bíblica sólida en este tremendo campo de estudio. No habían libros previos sobre esta cuestión en nuestra literatura. Me vi obligado, confiesa Froom, en buscar una veintena de libros valiosos escritos por hombres ajenos a nuestra fe, los mencionados anteriormente, en busca de pistas y sugerencias iniciales y de abrir perspectivas atractivas para un estudio personal intensivo. Teniendo esto, seguí desde allí, pero se decidieron a ayudar temprano, y decenas, si no cientos, podrían confirmar la misma convicción aleccionadora de que algunos de estos otros hombres frecuentemente tenían una visión más profunda de las cosas espirituales de Dios que muchos de nuestros propios hombres tenían entonces sobre el Espíritu Santo y la vida triunfante. Todavía era un tema en gran medida oscuro,
Leroy Froom, Movement of Destiny, página 322. Leroy Froom, Movimiento del Destino, página 322. En esta cita, tomada de Movement of Destiny, escrito por Leroy Froom, dice él que entendió que en el mundo evangélico habían personas con mayor conocimiento espiritual sobre el Espíritu Santo que los mismos pioneros. Y eso es prácticamente un ataque al adventismo y a nuestras creencias. Y él nos está diciendo que Babilonia tiene más luz que la iglesia remanente y que los adventistas estábamos equivocados referente a dichas doctrinas y que teníamos que creer como lo cree en Babilonia. Es decir, tenemos que volver a las creencias babilónicas, rechazando el movimiento adventista que Dios originó en 1844 para apartarnos de esas falsas doctrinas. Continuemos para finalizar leyendo algunos extractos del libro Movement of Destiny. Leroy Froom fue llamado a la base de la Conferencia General, donde fue primeramente secretario asociado y luego secretario de la Asociación Ministerial de 1926 a 1950. La Enciclopedia Adventista del Séptimo Día declara: durante este tiempo fundó la revista El Ministerio o The Ministry y fue su editor por 22 años. 2 años más tarde, en el segundo paso equivocado hacia el ecumenismo, artículos fueron publicados promoviendo una nueva traducción de la Biblia, que ya revisamos. Estos artículos primero aparecieron en la revista El Ministerio, The Ministry, fundada y editada por Froom en 1928. Por lo tanto, el cambio de Biblia desde la King James a la nueva versión revisada la apoyó y la originó Leroy Froom dentro de la iglesia adventista. Y hoy hay muchos pastores adventistas que para defender la Trinidad están actuando igual que Leroy Froom hace 80 años atrás, que es cambiar nuestras antiguas Biblias por versiones modernas y ecuménicas. Es decir, que estos falsos pastores, que incluso están en el sostén propio, están siguiendo la escuela y las acciones del jesuita infiltrado Leroy Froom. Corto tiempo después de la muerte de Ellen G. White, el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzó a publicar artículos en las revistas Señales de los Tiempos o Signs of the Times y en la revista El Ministerio o The Ministry, promoviendo la versión revisada americana de la Biblia. Así lo declara la Enciclopedia Adventista del Séptimo Día. ¿Quién era el editor de la revista El Ministerio o The Ministry en 1928, cuando estos artículos, promoviendo la versión revisada americana, comenzaron a aparecer? Leroy Froom. Nótese que el tiempo era corto después de la muerte de Ellen G. White. En realidad, este evento tomó parte en 1928, 13 años después de la muerte de la profeta. Fue mucho más fácil cambiar doctrinas sin una profeta viviente para refutar movimientos equivocados por el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El tercer paso final hacia el ecumenismo, Froom narra en sus propias palabras que él cumplió un papel fundamental en la formulación de un credo y en el primer manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por causa de este trasfondo ecuménico, Leroy Froom vendría a ser más tarde la figura más importante en las conferencias evangélicas ecuménicas de 1955 a 1956. Revisar Leroy E. Froom, Movimiento del Destino o Movement of Destiny, páginas 469 y 470. Vamos ahora a revisar un fragmento de un video que se encuentra en mi canal, en el cual se expone a Leroy Froom como un jesuita infiltrado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que vamos a revisar un fragmento de este video y vamos a pedirle a nuestra hermana que aparece en ese video que nos comente y nos dé el testimonio que el pastor Wilkinson, que conoció a Ellen G. White, dio a ella referente a la identidad de Leroy Froom
dentro de la iglesia adventista, y ella misma nos va a contar una experiencia que tuvo en relación a la identidad real de Leroy Froome y quién era él como infiltrado jesuita dentro de la iglesia. Revisemos entonces este fragmento de este video. 30 años después vivíamos en Oregón y en un almuerzo de la iglesia conocimos a una señora que solo estaba por ahí ese día. Era una mujer adventista, pero no sé qué hacía allí, si estaba visitando familiares o qué. Pero la conversación que tuvimos me enteré que ella había vivido en Tacoma Park y me contó de sus años que estuvo allí y de alguna manera en la conversación nos contó una historia. Y nos contó que ella tenía una amiga católica, una buena amiga católica. Y cierto día le dijo a su amiga que ella quería que conozca la dieta vegetariana. Así que la llevó al sanatorio, al hospital, donde teníamos un precioso comedor. Tú sabes, un precioso comedor. Y recibíamos a muchas visitas allí. Entonces ella la llevó allí. Y mientras comían la comida, entró el anciano Froome y otro hombre de la conferencia general con él. Y esta mujer casi tumba su tenedor, la mujer católica. Y ella dijo, ¿y ellos qué hacen aquí? Y nuestra amiga adventista dijo, ¿a quién te refieres? Él es el anciano Froome de la conferencia general y también nombró a otro hombre. Y ella dijo, no, ellos son curas católicos. Y nuestra amiga dijo, ¿cómo dices eso? Ellos son ministros adventistas. Pero esta mujer insistía, no. Yo he estado en la misa cuando ellos celebran la misa. He estado en iglesias católicas donde estos hombres han celebrado la misa. Yo he oído esa historia de otra persona que dice que el hombre que caminaba con Leroy Froome ese día, a los cuales esa mujer identificó como curas católicos, era el otro autor de preguntas sobre doctrina, Roy Allen Anderson. Entonces, esta mujer me pasó esta información. Yo desearía poder haber anotado su nombre y su dirección. Muy bien, hermanos. Hemos finalizado el estudio y la investigación de hoy. Esperando que esto haya sido para vuestra edificación y para vuestra información, espero que no te dejes engañar. Ahora te he compartido una información y es tu responsabilidad seguir profundizando e indagando respecto a esta cuestión. Y recuerden siempre, Maranata, que Cristo ya viene.